Tengan un muy buen día en este lunes 1 de noviembre y sean bienvenidos a la comunidad contigo. Tomamos nuevamente un tiempo para leer y para estudiar la palabra de Dios. Pero primero vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque podemos respirar. Gracias, Señor, porque podemos tomar un tiempo para poder alimentarnos de tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos guíes, que tú nos enseñes, Padre amado. Te pedimos que tú bendigas este tiempo y también el resto de nuestro día. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Estamos estudiando el Salmo 119. Es el capítulo más largo de toda la Biblia y ahora nos toca leer los versículos del 97 al 104. Son 8 versos de la 13ª estrofa que está identificada con la letra Mem. Y esta estrofa nos muestra cuán importante es para los hijos de Dios meditar en su palabra. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Salmos 119 y vamos a leer los versículos 97 al 104. Y el pasaje dice así: «Cuánto amo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Por tus mandamientos me has hecho más sabio que mis enemigos, porque para siempre son míos. He comprendido más que todos mis instructores, porque tus testimonios son mi meditación. He entendido más que los ancianos, porque he guardado tus ordenanzas. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. De tus ordenanzas adquiero inteligencia. Por eso aborrezco todo camino de mentira». En esta estrofa no hay ningún tipo de petición del salmista hacia Dios. Saben, en todas las anteriores estrofas que hemos estudiado, se puede ver que el salmista le está haciendo algún tipo de petición, pero ahora está escribiendo acerca de la importancia y de la necesidad que tenemos como hijos de Dios de meditar en la Biblia, en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué meditar en la palabra de Dios? Creo que esa pregunta engloba lo que el salmista quiere expresar en esta estrofa a través de estos 8 versos. Y comienza diciendo: amo tu ley. Ahora, cuando vamos al idioma original, dice: amo la Torá. Es decir, el salmista está diciendo que amaba la palabra de Dios que él tenía. La Torá son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, los libros de Moisés. En toda esta palabra, estos 5 libros, eran la palabra que el salmista tenía en su tiempo. Es decir, no había más escrito todavía. Entonces está diciendo: Señor, amo tu palabra. Amo lo que tú nos has dado. Pero, ¿cómo demostraba ese amor hacia la palabra de Dios? Y el salmista responde diciendo: meditando todo el día en ella. Pero, bueno, ahí surge otra pregunta. ¿Qué es meditar en la palabra de Dios? Y meditar en la palabra de Dios es hacer una reflexión profunda de lo que la palabra de Dios dice. Es decir, ver qué es lo que el Señor estaba diciendo en su palabra para poder aplicar eso en nuestra vida. Creo que podríamos pensar que meditar todo el día en la palabra es una exageración. ¿Cómo es eso de meditar todo el día en ella? Entonces, ¿cuándo tenemos tiempo para enfocarnos en nuestros asuntos diarios? Y creo que ahí está el problema. Cuando vemos que leer la Biblia y meditar en ella es una de las varias actividades que tenemos que hacer. Si tomamos la lectura y la meditación de la palabra como una de las muchas actividades cotidianas que tenemos,
hay el riesgo de que amemos otra de las actividades que tenemos más que la palabra. Y no estoy diciendo que deberíamos estar con nuestra Biblia todo el día, leyendo y meditando sin ocuparnos de nuestro trabajo o de otras cosas que tenemos que hacer. Lo que está dando a entender el autor del Salmo es que la palabra de Dios afectaba toda su vida, afectaba todas sus actividades. Consideraba toda actividad y pensamiento de su vida a la luz de la palabra. Por eso podía decir, cuánto amo tu ley, cuánto amo tu palabra. Y él estaba meditando todo el día en ella. Es decir, estaba pensando cuáles eran las implicaciones que tenía la palabra del Señor en su diario vivir, en cada una de sus actividades, en cada cosa que decía o en cada cosa que hacía. Por eso veía que meditando en la palabra de Dios, primero encontraría sabiduría. Y segundo, a través de esa sabiduría, la sabiduría que Dios le estaba dando por medio de su palabra, podía apartarse del mal camino y andar en la voluntad de Dios. Entonces, meditando en la palabra de Dios, primero encontramos sabiduría. El versículo 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. En el versículo 99 dice, tengo más discernimiento que mis maestros. En el versículo 100 dice, entiendo más que los ancianos. Y en el 104 dice, de tus preceptos recibo entendimiento. Meditando en la palabra del Señor, encontraremos sabiduría para nuestro diario vivir. Puede que haya personas que están en contra de nosotros, como el salmista dice, sus enemigos. ¿Qué deberíamos hacer con ellos? ¿Dónde encontraremos la sabiduría para enfrentarlos o tratar con ellos? Si nosotros ahora vamos a la palabra que tenemos, a la palabra de Dios, el Señor nos dice en Mateo 5:44, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen. En Romanos 12, 20 y 21 dice, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Es posible que haya una diferencia radical entre lo que nosotros haríamos y lo que nos dice la palabra de Dios. Perdón, un momento. Entonces, Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Ahora, no sirve simplemente tener conocimiento de lo que el Señor dice en su palabra. La cosa es entender cómo aplicar lo que dice y también cómo hacerlo. Y ahí está el meditar en la palabra del Señor. Dice que el salmista fue instruido por algunos maestros. Ahora, no solo aprendía, no solo recibía la información que le daban los maestros, también meditaba en la palabra. Si eso se hubiera quedado solamente en el simple conocimiento, no hubiera servido de nada. Meditando en la palabra de Dios, llegó a tener más discernimiento que las personas que lo guiaron en la palabra. Incluso veía que tenía más entendimiento que los ancianos. Las personas que por su edad seguro adquirieron mucha sabiduría. Esas personas que podían darle un consejo sabio. ¿Por qué? Porque estaba poniendo en práctica lo que estaba escuchando y en lo que estaba meditando. Es decir, ¿de dónde recibía todo ese entendimiento? De meditar en los preceptos de Dios, de hacerlos suyos, de guardarlos, de obedecerlos, de hacerlos parte de su día a día.
Por eso, dice lo segundo, a través de esa sabiduría que Dios le había dado en su palabra, él podía apartarse del mal camino y entonces andar en la voluntad de Dios. El versículo 101 dice, de todo mal camino he refrenado mis pies. El 102 dice, no me he desviado de tus ordenanzas. Y el 104, aborrezco todo camino de mentira. Meditar en la palabra de Dios nos lleva a alejarnos del pecado. El Señor, a través de su palabra, nos muestra cuál es su voluntad para nosotros. Nos muestra qué es lo que quiere que hagamos y también qué es lo que no quiere que hagamos. Por su palabra, apartamos nuestros pies de todo camino que nos lleve a hacer el mal. Cuando meditamos en la palabra, nos mantenemos firmes en lo que Él nos ha dicho y no nos desviamos de su voluntad. Por medio de su palabra podemos reconocer la verdad de Dios, es decir, podemos desechar las mentiras que nos quieren llevar por otro camino. Meditar en la palabra de Dios nos aleja de pecar y nos acerca a la buena voluntad del Señor. Entonces, ¿cómo ve el autor la palabra de Dios? ¿Qué es lo que ve el autor en la palabra de Dios? Ve la palabra de Dios como algo dulce, más dulce que la miel, como algo que verdaderamente disfrutaba. Podía deleitarse en la palabra de Dios. Podía disfrutar lo que el Señor decía a través de su palabra. La palabra de Dios era algo que verdaderamente trascendía la vida del autor. ¿Por qué? Porque él estaba meditando en ella. Ahora, la pregunta es para nosotros. ¿Amamos la palabra de Dios? ¿Estamos meditando todo el día en ella? Cuando estamos en alguna situación, ¿pensamos en la palabra de Dios? ¿Vamos a leer la palabra de Dios? ¿Vemos esa palabra como la fuente de sabiduría para guiar nuestra vida? O tal vez estamos buscando consejos en otros lugares. ¿Es la meditación en la palabra de Dios lo que nos está alejando del pecado y nos está acercando a Dios? O, bueno, tal vez debería haber comenzado con una pregunta más simple. ¿Leemos la palabra de Dios? ¿Saben? Si la palabra de Dios es trascendental en nuestra vida, entonces podremos decir que la palabra de Dios es dulce a nuestro paladar. Pero si la palabra de Dios no ocupa ese lugar central en nuestra vida, pronto estaremos en un mal camino. En ese camino de la mentira, donde pensamos que las cosas se van a hacer sin la palabra del Señor. Y no nos daremos cuenta que estamos dando pasos fuera de la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos ver lo que tú quieres para nosotros. Gracias, Señor, porque en ella podemos encontrar donde no tenemos que pisar. Padre amado, te pedimos que tú nos ayudes a leer tu palabra y a meditar en tu palabra. Señor, que cada uno de los aspectos de nuestra vida puedan ser guiados por la sabiduría que tú nos has dado a través de ella. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a vivir centrados en lo que tú nos has dicho, porque esa es tu voluntad
para nuestra vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga, que sea una semana en la que comencemos a vivir en la palabra de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga.